Bienvenida a Genios en Acción. En este espacio de confianza te voy a ayudar a que pongas tu talento, tu conocimiento y tu experiencia al servicio de tu negocio para conseguir rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Sé que necesitas claridad, planificación y acción, y por eso cada semana te voy a aportar el mismo contenido que comparto con mis clientes en las sesiones de mentoría. Si estás dispuesta a entrar en acción, a hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes, este es tu lugar. Resérvate cada semana un ratito para dar un paso más hacia esa genialidad que te va a llevar al éxito. Arrancamos. Hacer balance, cerrar ciclos y abrir nuevas oportunidades. Bienvenido, genio, a este último episodio de la primera temporada del podcast Genios en Acción. Es el último episodio del 2023. Una temporada que para mí ha sido un reto cumplido, un sueño conseguido. Te voy a contar que cuando empezó el año 2023, en mi mente había muchísima incertidumbre, muchísima inseguridad, porque fue en noviembre del 2022 cuando decidí empezar a retomar mi negocio, después de estar más de 6 meses con el negocio absolutamente parado. Por lo tanto, cuando empezó el 2023 estaba en pañales, como aquel que dice, pero sí que tenía un objetivo en mente. Yo creo que es interesante esto de que todos los años nos pongamos como un gran objetivo, ¿no? Un objetivo macro en mente. Y mi objetivo era conseguir autoridad, conseguir visibilidad y que el público me relacionara con un concepto, con una idea. Para eso tenía que ver cuáles iban a ser las estrategias que podía tomar, las acciones que podía hacer, con quién me podía relacionar y en quién me podía apoyar. Y empecé el 2023 tomando una gran decisión y una de las mejores decisiones que he tomado en los últimos años. Y es dejarme acompañar por una mentora que estaba en el punto en el que yo quería estar. Una mentora con un perfil similar al mío, realmente podríamos decir que somos competencia, pero que me permitió acercarme a ella y decirle: Mariam, yo lo que quiero es conseguir sobre todo 2 objetivos en el trabajo que voy a hacer contigo, porque he detectado que son las cosas que me están frenando para conseguir ese objetivo macro de tener autoridad y de posicionarme dentro del público con un concepto concreto. Y es que quiero tener una propuesta de valor ganadora y quiero definir muy bien el cliente al que me voy a dirigir, quién es ese avatar, ese cliente ideal que necesita lo que yo hago y cómo yo lo hago. Empecé a trabajar en enero en un grupo de mentoría con 7 mujeres súper potentes. Te puedo asegurar que la mentora nos dio una caña bestial, que me enfrenté a ejercicios que eran realmente incómodos y que me supusieron romperme la cabeza. De ahí que mi programa ahora se llame Puzzle. Y en ese romperme la cabeza tuve la posibilidad de encontrar en el fondo de mi mente esas opciones que ya estaban ahí, pero que yo, con tanta infotoxificación que tenía de estar a años haciendo cursos, entrando a talleres, intentando hacer cosas que no eran para mí, no había conseguido verla, las había ido tapando. Por lo tanto, el primer objetivo que tenía era conseguir ser como soy yo, mostrarme tal y como me ves en estos vídeos, en estos podcasts, tal y como me oyes, y contarte lo que realmente es mi pasión y lo que se me da bien, que es desarrollar la genialidad de las personas. Pasados 12 meses, creo que ese objetivo macro, en mayor o menor medida, está conseguido. Yo he conseguido que tú me identifiques con el concepto de la genialidad, que tengas claro que soy mentora de emprendedora y que a lo que me dedico es ayudarte a tener claridad, a crear un plan de acción potente que te permita estructurar todas esas ideas que tienes en tu cabeza y sobre todo, si algo me caracteriza, es que te voy a llevar a la acción. Es decir, voy a ser o bien la mano que tire de ti o el grano en el culo que te va a hacer levantarte de la silla.
Por lo tanto, el objetivo macro está conseguido. Pero claro, en el camino de estos 12 meses para conseguir ese objetivo macro han venido muchos retos. Y el primer reto ha sido conseguir clientes. ¿Cómo he hecho para conseguir clientes? Mira, genio, hay una cosa que yo siempre trabajaba con mis mentees y que no ponía en práctica. Y era que todo el tiempo les decía, tienes que pasar por delante de tu cliente, tienes que pasar por delante de tu cliente, tienes que pasar por delante de tu cliente. ¿Para qué? Para que te vea y te pueda elegir. Eso solamente se consigue estando en movimiento, pero no estando en movimiento en tu casa dándole las teclas del ordenador. Eso lo consigues estando en movimiento y pasando en aquellos lugares, es decir, estando presente en aquellos lugares donde puede estar la persona con el perfil de tu cliente ideal. Entonces, en un ataque de sinceridad conmigo misma, me planteé, a ver, Noelia, todo este trabajo que has hecho en la mentoría, que terminó por el mes de abril, que vas a poner en acción, en la mentoría definí mi propuesta de valor, definí bien quién era mi cliente ideal, creé un nuevo lead magnet súper potente que en este 2024 va a pasar a ser de pago, porque realmente tiene la potencia para ser de pago. Creé mi primera secuencia de emails y empecé con el email marketing en el mes de mayo. En fin, conseguí salvar esas resistencias que me llevaban a no hacer cosas, pero todo eso no es suficiente si no consigues que lleguen a las personas que realmente las necesitan, que pueden conectar con esa propuesta de valor única que tú tienes. Para eso tenía que estar presente en foros, en sitios donde hubiera mujeres emprendedoras, en mi caso. Así que tomé la decisión de apuntarme a 2 comunidades de mujeres emprendedoras. Creo que ha sido la segunda mejor decisión que he tomado en el 2023 y te cuento por qué. Estando en un foro, en este caso en 2 foros, donde hay mujeres que están recorriendo un camino similar al mío, pero que a su vez también son posibles clientas mías, me ha permitido tener de primera mano información sobre qué sienten, qué piensan, en qué punto se encuentran, qué buscan, cuáles son sus necesidades y conectar con ellas a través de la emoción. Día a día, estando en estas comunidades, siendo parte activa, participando en los foros, en los comentarios, en los talleres, en las reuniones que se proponían, pues he podido empezar a mostrarme, empezar a enseñar esa Noelia, mentora de emprendedoras que trabaja la genialidad. Y ha sido un acierto 100%, porque he tenido la posibilidad de conectar con clientas que me han dicho que no y con clientas que me han dicho que sí. Así que la manera en la que he conseguido estar presente para posibles clientas potenciales, una de ellas, la principal en este 2023, ha sido formar parte de comunidades donde esté el perfil de mujer que yo busco. Y además, te cuento una cosa, es muy, muy, muy enriquecedor poder encontrarte con mujeres que están pasando por las mismas aventuras que tú en esto del emprendimiento, que están viviendo situaciones similares con las que puedes empatizar, ya no tanto como clienta y como profesional que vende un servicio, sino como colega de tú a tú, ¿no? Es algo muy, muy gratificante y que te llena de plenitud porque te permite ver en los zapatos de otra persona cómo se vive esa situación. Y a veces esa perspectiva te da la solución que tú mirándote a ti misma no consigues encontrar. Así que mi recomendación es que si en este 2024 te planteas estar presente para la que va a ser o el que va a ser tu cliente ideal, busques la comunidad donde se mueve esa persona y entres a formar parte activa de esa comunidad. Bueno, te he contado mi primer objetivo macro, te he contado uno de los retos y ahora te voy a contar el segundo de los retos que he vivido en el 2023 en este episodio que he querido dedicar a hacer balance. Yo soy consciente y conocedora de que mi mayor talento es la comunicación
la capacidad de comunicarme. Me encanta y se me da muy bien, es algo innato, hablar en público, conectar con las personas, estructurar mensajes, de la manera que sea. Puede ser escrita, puede ser hablada. Entonces, cuando llegó el mes de junio, dije, vamos a ver, Noelia, tú estás trabajando con tus clientas en que desarrollen esa genialidad y que la pongan al servicio de otras personas y tú no lo estás haciendo. No puedes vender algo que tú misma no predicas y no haces. Entonces, en ese momento dije, tengo que dar un paso más. Tengo que hacer lo que llevo 1 año y medio pensando en hacer, que es lanzar este podcast. Cuando yo me planteé lanzar este podcast, al principio se me vinieron muchos frenos a la cabeza. El primero, el tiempo. Como sabes, yo tengo un trabajo por cuenta ajena, además de este emprendimiento, y el trabajo por cuenta ajena me ocupa mis 8 horas todos los días, de lunes a viernes. Y luego están las clientas. Las clientas requieren el tiempo que le dedicas a preparar la sesión, el tiempo de la sesión con ellas, el tiempo que le dedicas después a revisar la sesión y el tiempo que le dedicas a preparar el material que van a trabajar ellas entre sesión y sesión. Ya tenía bastantes retos encima de la mesa. Pero sí que es cierto que durante la primera mitad del año yo me centré mucho en preparar materiales para mis programas de acompañamiento. Y ahora tengo un stock interesante de conceptos que trabajo prácticamente siempre con mis clientas. Aunque te voy a contar un secreto. No hay clienta a la que no le cree material a medida. Es que no hay ni una a la que no le cree material a medida. Pero para mí eso es enriquecedor, porque me da la posibilidad de detectar una nueva necesidad y de crear un nuevo recurso. Volviendo al tema. Ahora que ya tenía un stock interesante, bien definido y bien trabajado sobre material para poder darle a mis clientas entre sesión y sesión, tenía la oportunidad de destinar ese tiempo a crear el podcast. Bien, la excusa del tiempo tumbada, fuera objeción. Siguiente objeción, la parte técnica. La parte técnica de editar el vídeo, de ponerle subtítulos, de quitarle el ruido de fondo, de ponerle la intro, la outro, subirla a la plataforma de donde se distribuye el podcast, en fin, todo eso era algo que, que me suponía una resistencia importante. Entonces lo que hice en un primer momento, y aquí va un consejito, fue medirme el tiempo. O sea, intenté grabar yo un primer vídeo y me medí el tiempo que tardaba en editarlo, en quitarle el ruido, en ponerle los subtítulos, en ponerle el intro, el outro, la portada. Solo me quedaba la parte de subirlo a las plataformas, pero bueno, hice la prueba subiéndolo a YouTube. Y me di cuenta que tardaba como unas 2 horas, 2 horas y media en hacer esto. Claro, cuando yo me fui a mi calendario de tareas de la semana e intenté colocar esas 2 horas en algún sitio todas las semanas, porque mi intención era que el podcast saliera todas las semanas, no había espacio. Es que literalmente no había espacio. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía que delegar, que tenía que buscar una persona que fuera experta, es decir, que fuera una genio haciendo esto que a mí no se me da tan bien, porque no todo se me tiene que dar bien, y que me quitara a mí esa losa que yo sentía que me impedía poder empezar a difundir mi mensaje, a entregar contenido de valor de forma gratuita para que las personas empiecen a conocerme, empiecen a probarme, entiendan cómo trabajo, etcétera. Fue el momento de delegar. Y en ese momento el universo puso delante de mí a una persona que tiene una de las cosas que más yo valoro en un profesional, y es una capacidad de resolución bestial. Te voy a decir que se llama Rocío, y que Rocío tiene una capacidad de resolución bestial y para mí ha sido fundamental en este segundo semestre del 2023, porque comprometerme con ella a tener los episodios, a hacer episodios de calidad, porque cuando ha salido un episodio donde mi energía no estaba muy arriba, me ha dicho, ay Noem, me vas a permitir que te diga que hoy no estás muy bien, no sé si tienes tiempo de repetir el episodio. Tener una persona que tenga la confianza,
la franqueza y la seguridad de decirte algo así no es fácil de encontrar. Y eso ha hecho que yo me mantenga constante, que entregue todos los episodios, que me prepare una estrategia de contenidos, que esa estrategia tenga que ver con mis pilares de contenido, con mis palabras clave y que vaya súper dirigida a contar cuál es mi propuesta de valor a ese cliente ideal, que te acuerdas que te he contado que a principio de año eran los 2 retos que tenía. Bien, pues con este segundo gran reto que me ha presentado el 2023, que es el lanzamiento del podcast, he conseguido sellar todavía más ese objetivo macro que tenía a principio del 2023, que era tener autoridad y posicionarme en la mente del cliente con un concepto claro, la genialidad. Como ves, genio, te he hecho un recorrido por mi 2023, pero te he contado algo muy básico que te invito a que tú te preguntes. ¿Empecé el año con un objetivo macro claro? ¿Tenía claro lo que quería conseguir? ¿O simplemente lo que quería conseguir era estar mejor, tener más ventas o vivir de mi negocio? Porque no es lo mismo, no está igual de definido tener autoridad y posicionarme en la mente del consumidor con un concepto como es la genialidad a tener más ventas. Ahora, ¿crees que posicionarme en la mente del consumidor con la genialidad y como experta en ayudar a las emprendedoras a desarrollarla no me ha traído más ventas? Por supuesto que me ha traído más ventas. En mis 4 años de emprendimiento, este es el año que más ventas he tenido con diferencia. Diferentes clientas con diferentes situaciones, pero todas con un objetivo común: desarrollar su genialidad. Como ves, el hecho de empezar este nuevo año, que empieza en 5 o 6 días, con un objetivo macro, te va a permitir tener un foco y que las diferentes metas que te pongas por debajo de ese objetivo macro apunten a ese objetivo, sumen a ese objetivo, te acerquen a ese objetivo. Lo que quiero que tengas claro es que tampoco se trata de ponerte 1000 maneras o todas las maneras posibles de acercarte a ese objetivo macro. Si te das cuenta, yo te he contado 2 retos. 2 retos. Uno, estar presente en los foros y las comunidades donde está mi cliente ideal. 2, lanzar mi podcast. Nuevamente, 2 objetivos concretos. 2 objetivos más micro, más concretos. Y para cada uno de esos objetivos he tenido que crear tareas, acciones, te diría más que tareas, acciones. Acciones, estar presente, por ejemplo, para el objetivo de estar presente en los foros donde está mi cliente ideal, las acciones que he tenido que hacer es apuntarme, suscribirme a 2 comunidades de emprendedoras que tienen un perfil muy parecido al que yo busco como cliente ideal y que a la vez es un lugar donde yo me voy a sentir cómoda y me voy a sentir atendida y entendida. En este mismo objetivo he tenido que accionar, estar al día de los movimientos que había dentro de esa comunidad, pues estar al día de los emails que mandaban con las actividades, intentar cuadrar esas actividades en mi agenda y formar parte de ellas, pasarme por el foro a comentar y dar apoyo a otras compañeras de la comunidad, buscar a esas compañeras en las redes sociales y apoyarlas, seguirlas y comentarlas. Eso forman parte, son acciones que forman parte del objetivo de estar presente para mi cliente ideal en foros donde él se mueve. Y ahora te voy a contar lo mismo con el objetivo de lanzar el podcast. Dentro del objetivo de lanzar el podcast, la primera acción que tuve que hacer fue crear la estrategia de contenidos, definir bien cuáles eran esos 4 pilares de contenido sobre los que iba a girar todo lo que yo iba a comunicar y estructurar cómo iban a ser mis publicaciones, qué tipo de publicación iba a haber en cada día y cuál iba a ser la estrategia sobre la que iba a girar ese contenido para que tuviera un sentido y trabajara para acercarme a ese objetivo de posicionarme en la mente del consumidor con un concepto como es la genialidad.
La segunda acción que he tenido que hacer, por supuesto, ha sido establecer un procedimiento de trabajo con la persona con la que me va a ayudar, a acordar qué parte del trabajo hacía ella, qué parte del trabajo hacía yo y incluir esa parte del trabajo que hacía yo dentro de mi agenda. La tercera ha sido crear mi propio sistema de trabajo. Si mi parte del trabajo es grabar los episodios y escribir los contenidos, ¿cuál ha sido el orden en el que lo he hecho? Pues te voy a contar, te voy a desvelar mi secreto. Primero he escrito la newsletter. La newsletter ha sido como el contenido madre que me ha permitido redactar y volcar toda la temática sobre la que quería hablar en una semana. Del contenido de la newsletter he grabado el podcast. No sé si te das cuenta, pero yo no tengo teleprompter. Yo te voy hablando con la idea que tengo en la cabeza, pero ¿por qué? Porque previamente he escrito la newsletter y entonces el objetivo de lo que te quiero contar está en mi mente y lo que hago es fluir. También te digo que es una habilidad que yo tengo que no todo el mundo tiene. Después, una vez que he escrito la newsletter y he grabado el episodio del podcast, lo que hago es que troceo ese episodio en contenidos para las redes sociales, en concreto en 6 contenidos. Y dentro de esos 6 contenidos, cada 15 días hay una entrevista a una genio que me da pie a conectar con nuevas personas, abrirme a nuevas comunidades y ofrecerle un contenido adicional a mi comunidad, que conozcan otros puntos de vista, otras áreas de trabajo, otras metodologías. Para mí es súper enriquecedor hacer las entrevistas de los lunes en Descubriendo Genios. ¿Cómo ves, genio? Un objetivo macro, 2 objetivos micro, debajo de cada objetivo acciones y luego esas acciones me las llevo al calendario con tareas concretas. El lunes de 6 a 8 voy a hacer esto, el miércoles voy a hacer esto, el jueves voy a hacer esto. Esa es la manera en la que te invito, con todo esto que te he contado, a que te plantees los objetivos de este nuevo 2024, porque tienes que hacer el ejercicio tal y como lo hemos hecho aquí. Mirar el 2023 y analizar si realmente tenías un objetivo macro y si ese objetivo estaba claro o era un objetivo como muy grande o difuso. Si has podido o has ido encontrando durante el año objetivos más pequeños, micro, que te han permitido asumir retos, como puede ser los 2 retos que yo te he contado como 2 objetivos micro, que era estar presente en las comunidades con mujeres afines a mi cliente ideal y lanzar el podcast. Y luego, ¿qué acciones has sido capaz de hacer para acercarte a cada uno de estos objetivos, para conseguir esos retos? Esta es una manera en la que te invito a que hagas el análisis de cómo ha sido tu 2023 y cierres el ciclo. No te fustigues. Lo que has conseguido, lo que no has conseguido, no lo has conseguido, pero céntrate en poner en valor las resistencias que has superado, las nuevas oportunidades que has abrazado, los resultados que has conseguido, los aprendizajes que has tenido, los errores que has sido capaz de reenfocar y arreglar. Céntrate en eso. Y ahora, ¿de qué te sirve todo ese aprendizaje para los nuevos objetivos que te vas a plantear en el 2024? Hacer balance, cerrar un ciclo y abrir un nuevo ciclo lleno de oportunidades. Espero, genio, que este recorrido que te he hecho por mi 2023, donde te he contado a calzón quitado cómo ha sido la evolución de mi año y cómo he trabajado a nivel de objetivos, te sirva para poder hacer tu propio balance, tu propio cierre de ciclo y sobre todo para recoger lo bueno, lo positivo, para poner en valor todo eso que así has sido capaz de hacer y lo utilices en este nuevo año que comienza 2024. Ya sabes que si no sabes hacerlo sola, tengo un tiempo para ti. Puedes agendar una sesión totalmente gratuita y yo a través de preguntas de indagación apreciativa, voy a ser capaz de ayudarte a identificar esos logros, esos aprendizajes y a recoger todo lo bueno que tenga este ciclo que se acaba para utilizarlo en el 2024. Sigue de cerca este podcast porque se viene nueva temporada con cambios,
con nuevos contenidos de valor y sobre todo con muchísima acción. Bueno, genio, disfruta de estos días, disfruta de la compañía, de las personas que tú elijas y aprovecha para empoderarte, pero hagas lo que hagas, ya sabes, entra en acción. Un abrazo y feliz 2024. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? Interesante, ¿verdad? Pues si es así, te voy a pedir que nos dejes una reseña en la plataforma en la que lo estés escuchando y que lo compartas con otros genios a los que quieras aportar luz. Y si quieres seguir descubriendo tu genialidad, sígueme en Instagram, en @noeliamartins_mentora y en LinkedIn en Noelia Martins Mentora. Me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana.